Buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a FAMI Online. Este curso ha sido diseñado para ustedes con el fin de que tengamos herramientas para prevenir la violencia en la familia y en la empresa. Bienvenidos a este curso en el que se ha estructurado de la siguiente manera. En la fase 1 vamos a conocer los fundamentos legales sobre la violencia laboral o moving. Te enseñaremos las modalidades más frecuentes y las formas de afrontarlo. En la fase 2 fortaleceremos actitudes y valores del buen trato. Conoceremos y practicaremos herramientas de comunicación asertiva para cambiar conflictos en oportunidades. Y en la fase 3 conocerás e interiorizarás sobre las consecuencias de la violencia familiar, sus modalidades y formas, y conocerás las rutas de prevención y acción en caso de sufrirlas. Bienvenidos. Esperemos que este encuentro nos haga o nos dé herramientas para nosotros desarrollarnos de mejor manera en la empresa y en la familia. Les presento a nuestra profesora Margarita Torres. Ella es la directora de capacitaciones de la Fundación Familia Integral. Bienvenida, Margarita. Buenos días. Buenos días con todos y todas. Es un gusto que estén aquí. Yo les voy a decir cómo es la metodología de trabajo. La metodología es como un camino, es un proceso en el cual nosotros desarrollamos ciertos aprendizajes, ciertas conductas, ciertas actitudes y ciertos valores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder desarrollar esta situación? Primeramente, en todos los temas vamos a trabajar nuestro aspecto personal. ¿Qué en relación a la violencia yo he vivido desde mi infancia, adolescencia hasta la actualidad? ¿Qué estoy viviendo, me está pasando en mis relaciones laborales? ¿Qué estamos viviendo dentro de la familia o he vivido dentro de mi familia en la situación posiblemente de violencia intrafamiliar? Entonces haremos un camino al interior en la primera fase, a la cual le llamamos el ser. Entonces desde el ser trabajaremos personalmente estas situaciones. Después vamos al conocer, y el conocer es ciertas cosas en relación al tema, en este caso del moving, violencia laboral o violencia intrafamiliar que vamos a desarrollar. Ya vamos a conocer ciertas situaciones. Pues vamos al hacer. Y el hacer significa a través de casos, a través de tareas, a través de lo que vamos a ir desarrollando y ustedes van a hacer tanto presencialmente como en su casa. Vamos a desarrollar destrezas para poner en práctica en relación al tema. Y después vamos al convivir. ¿Qué significa el convivir? El convivir significa que yo todas estas herramientas las pueda poner en práctica en otros contextos. En otros contextos significa, si es que yo trabajo reglas del grupo, las voy a poder trasladar no solamente a lo que estamos haciendo en este momento, sino los voy a poder trasladar a mi familia, los voy a poder trasladar al grupo de las empresas donde trabajo, las voy a poder trabajar a mi grupo social donde me desarrollo. Entonces es como lo que sigo aprendiendo también lo puedo adaptar para que me sirva como herramienta en todas las áreas de mi vida. Entonces, así va a ser la metodología. Vamos a tener las clases online que ustedes se van a conectar y van a tener el contacto directamente con nosotras. Después, ustedes van a hacer ciertas tareas de acuerdo al módulo. Este tema tiene 3 módulos. Ustedes van a hacer un módulo, van a hacer unas tareas que se suben online o las desarrollan online. Y finalmente vamos a tener un taller vivencial con ustedes y nosotras. Al fin de cada mes va a haber 2 horas para que podamos despejar inquietudes y hacer trabajo personal o desarrollar alguna otra destreza.
Así es que les damos la más cordial bienvenida. Es un gusto trabajar con ustedes en esta modalidad que es importante reconocer como una herramienta tecnológica que nos permite estar en contacto sin necesidad de estar en riesgo. Así es que muchas gracias por participar y bienvenidos. Vamos a iniciar con el tema de hoy. Y ya sabemos que el tema de hoy viene desde la Fundación Familia Integral. Nosotros somos una fundación en la cual trabajamos muchos temas, y aquí estamos pasando todo lo que ustedes van a ver, ¿ya? Y les damos la bienvenida. La prevención de violencia y la comunicación asertiva son las herramientas que vamos a desarrollar en todos estos 3 módulos. Y para esto tenemos algo bien importante, Maggie. Nosotros llamamos a esto de las reglas del grupo el tizado de cancha. Y aquí les vamos a recordar algo que es familiar para muchos de ustedes. Entiendo que muchos saben jugar fútbol, o saben jugar básquet, o saben jugar vóley, o conocen algún deporte y les gusta participar en algún deporte. El tizado de cancha significa que ustedes necesitan conocer y saber las reglas de juego antes de iniciar cualquier actividad. Y para esto le voy a preguntar a Maggie. Maggie, ¿tú en tu familia tienes alguna regla de juego o están reglas establecidas? Sí, Marga, nosotros en mi familia tenemos muchas reglas establecidas. Sí, porque eso nos ayuda a la convivencia. Nosotros le llamamos cargas mentales. Entonces, lo que es mi responsabilidad es mi carga mental y solo me hago cargo de lo que a mí me corresponde. La de mi esposo, la de mis hijas, y eso generalmente es en mantener la casa limpia. O sea, las áreas de limpieza son donde más hacemos reglas, porque nos causa más conflictos. Bueno, y aquí les voy a preguntar a los participantes, ¿ustedes conocen las reglas en su empresa? Porque para entrar a cualquier empresa, primeramente es importante tener un contrato de trabajo. Y dentro del contrato de trabajo se estipula todo lo que ustedes tienen como responsabilidades y lo que la empresa tiene como responsabilidades. Entonces, a eso le llamamos el tizado de cancha. Y ya se dan cuenta que el tizado de cancha es para la familia. Cuando vivimos en sociedad es importante establecer el primer núcleo de desarrollo nuestro es la familia. Y si tenemos reglas claras dentro de la familia, reglas explícitas quiere decir conversadas, consensuadas, habladas, puestas en la mesa, negociadas, y también que tengan consecuencias si es que no se cumplen estas reglas, es muy importante. En la empresa, si es que es una empresa formal, es indispensable tener estas reglas claras. Y es responsabilidad de la persona que va a laborar el tomar el contrato, leer las letras grandes, leer las letras pequeñas, conocer los estatutos de la empresa, saber qué nos corresponde, qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer, qué pasa en casos excepcionales es si es que me enfermo, si tengo alguna emergencia familiar, si es que de alguna forma tengo un fallo dentro del cumplimiento de reglas, cuáles son las sanciones, las consecuencias y qué es lo que yo puedo hacer para retribuir estas situaciones. Y dentro del trabajo que vamos a realizar, que es capacitación en lo que es prevención de violencia laboral y comunicación asertiva, también tenemos reglas, Maggie, y esta es primeramente el respeto.
Y el respeto significa, si ustedes se involucran con su empresa a seguir esta capacitación, es importante que ustedes la asuman con responsabilidad. Es decir, que la miren, que hagan sus tareas, que la suban, que se empoderen, porque es un tema muy importante que les va a servir ahora, si ustedes no tienen una familia todavía, para fincar las reglas dentro de un nuevo núcleo familiar. Si es que se involucran en otra área laboral, pues también para fincar estas reglas en su área laboral e inclusive en el área social, que son importantes. Entonces, aquí como respeto tenemos iniciar y acabar la capacitación para poder tener un certificado. Entonces, si yo cumplo todo el proceso de capacitación, al final yo voy a recibir una certificación de haber pasado este taller de prevención de riesgos psicosociales. Eso como primera parte. La segunda es hablar abiertamente de nuestros sentimientos. Ustedes van a tener acceso a una plataforma en la cual ustedes pueden subir sus tareas y también pueden dar opiniones de qué les ayuda y qué no les ayuda en este sistema de capacitación y formación. Así es que es empoderarse de la palabra, y empoderarse significa hablar desde el yo. Yo pienso, yo opino, a mí me parece, yo propongo, me gusta, no me gusta, sugiero. Sin embargo, si se dan cuenta, el empoderamiento del lenguaje es desde el yo. Yo asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo y de lo que estoy proponiendo en esta capacitación. Y lo último, confidencialidad. Vamos a trabajar sobre situaciones sensibles, tanto familiares como de la empresa, y si es que tenemos un espacio al final del curso que es vivencial y que podemos trabajar esas situaciones vividas dentro de la familia o de la empresa, les pedimos que sea absolutamente confidencial para que haya un marco de seguridad. Entonces, esto es lo que nosotros decimos como el tizado de cancha. Recuerden que para cualquier actividad que ustedes incursionen, es indispensable que la cancha esté tizada, que las reglas estén dadas y que las consecuencias, tanto positivas como negativas, estén establecidas. Eso es una sugerencia que en otros espacios, en otros contextos, se fijen siempre si es que esto está claro. Y si no está claro, pues que ustedes pregunten y se aseguren que para participar ustedes entienden y saben cuáles son las reglas de participación. No sé, Mari, algo que quieras añadir dentro de lo que es el tizado de cancha para iniciar esta capacitación. Es importante que todos estemos conscientes de que estas reglas se respetan o son acuerdos entre las partes. ¿Sí? Si es que en algún momento no estamos de acuerdo en alguna de estas, de las reglas que nosotros nos propongamos dentro del ámbito laboral o del ámbito familiar, es importante decirlas y llegar a acuerdos. Eso, Marga. Bueno, gracias, Maggie. Y aquí es invitarles a pensar. ¿Ustedes tienen reglas explícitas dentro de su familia? Es una pregunta. Y la otra es, ¿saben exactamente cuáles son esas reglas? Cuando hay reglas, ¿tienen consecuencias cuando no se cumplen esas reglas? ¿O hay valoraciones cuando sí se cumplen esas reglas? No nos tienen que contestar, simplemente es que vayan mirando y vayan pensando esa situación. Otra pregunta es, ¿leyeron todo el contrato laboral antes de firmarlo? ¿Están conscientes de cuáles son sus responsabilidades al firmar ese contrato?
cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Tienen claridad sobre cuáles son las consecuencias si es que no se cumplen esas responsabilidades, tanto patronales como las de los empleados. Vayan anotando y vayan escribiendo que sí tienen claridad y que no tienen claridad en este aspecto, porque eso es básico para seguir con este tema. Y bueno, Maggie, vamos a continuar con el tema. Y los objetivos de esta primera fase, primeramente, es conocer qué es la violencia laboral o mobbing. Recuerden que la violencia laboral se conoce como mobbing. Y vamos a ver cuáles son sus fundamentos legales. El segundo objetivo es conocer las modalidades más frecuentes y formas de afrontar este mobbing o violencia laboral. Esos son los objetivos de esta primera fase y primero les vamos a invitar a recordar. Recuerden que habíamos dicho que vamos a hacer un trabajo personal, entonces les vamos a invitar a transitar por el río de mi vida. El río de mi vida es una actividad que nos invita a ir hacia nuestro interior, hacia nuestros recuerdos y a rescatar ciertas cosas, creencias, ciertas experiencias que pueden de alguna manera fortalecer nuestras conductas bien tratantes o muchas veces que también fortalecen nuestras actitudes o comportamientos violentos. Entonces vamos a empezar y les invito y les hago esta pregunta. Para esto les vamos a pedir que cojan un cuaderno, algo con que escribir, se sienten tranquilamente y vamos a hacer un ejercicio de centrarnos. ¿Qué significa centrarnos? ¿Quieres ayudarnos con esta actividad, Maggie? Sí, Marga, con mucho gusto. Centrarnos significa estar en el adulto, estar en el presente, en el aquí y en el ahora. Para hacer todo el trabajo personal es importante que nosotros estemos en el presente. Cuando nosotros nos vamos mucho al futuro o cuando estamos en el pasado, no podemos tomar decisiones en el presente porque estamos en otro lado. Entonces, para esto vamos a respirar profundo, vamos a sentarnos, vamos a poner los pies en la tierra con la columna vertebral sosteniéndonos en nuestra columna vertebral, no encorvados, no para adelante, no reclinados para atrás. Si está en la cama, por favor, levántese, ponga los piecitos en la tierra, busque un lugar cómodo y va a respirar. Va a inhalar, va a cerrar los ojos primero, va a cerrar los ojos para encontrarse y para que nada de lo de afuera le interrumpa. Va a respirar, inhalar, sostiene, exhala. Inhala hasta 4, sostiene 4, exhala 4. Si quiere, exhale por la boca. Si quiere, exhale por la nariz. Inhale por la nariz. 4. Sostiene y exhala. Y va a ser leal a su cuerpo. Va a escuchar su cuerpo. Se va a dar permiso de escuchar su cuerpo. Se va a dar permiso de oír ese dolor en la espalda, de sentir los dolores de las piernas, de los pies, de las manos, de las articulaciones. Va a darse permiso, sin decir no, sin enojarse. Va a mirarse con amor. Va a mirar con amor su cuerpo. Y va a estar consciente de cómo está. Está cansado,
está ligero. Se va a poner consciente. ¿Cómo estoy? Ahora va a mirar más adentro. ¿Cómo estoy en mis emociones? ¿Cómo estoy hoy en mis emociones? Hoy. No ayer. Hoy. No la semana pasada, sino hoy. Y va a bajarle un poquito el volumen a sus pensamientos. A eso que le da vuelta y le da vuelta y le da vuelta. A eso que le trae del pasado, le lleva al futuro. Solo le va a bajar el volumen, porque a veces es difícil aquietarlos. Solamente les va a bajar el volumen. Y se va a imaginar a papá y a mamá. Los va a mirar delante de usted, sin juicios. Solo los va a mirar como cuando usted era niño y los encontraba y los miraba delante de usted, sin juicio, sin historia. Los va a mirar y les va a decir sí. Les va a decir sí. Les va a decir gracias por la vida. Le va a decir gracias por lo que me dieron y gracias por lo que no me dieron. Para mí fue suficiente. Y ahora me encargo yo. Gracias, papá. Gracias, mamá. Y va a sentir cómo cambian sus emociones. Sienta su cuerpo y dele permiso de aceptar la vida tal como es. Dele permiso a su corazón de aceptar la vida tal como es. Y diga sí a mi vida tal como fue y sí a mi vida tal como es. Respire profundo. Sostenga. Exhale. Inhale. Sostenga. Exhale. Los va a imaginar a papá y a mamá ahora que están detrás de usted. Papá está a la derecha, mamá está a la izquierda y usted está mirando al frente, a la vida. Está mirando y dice sí. Sí a todo tal y como es. Y se va volviendo consciente de su cuerpo. Ahora va sintiendo su cabecita, su espalda, sus brazos, su cadera, sus piernas y sus pies en la tierra. Respira otra vez. Y cuando esté listo, puede abrir los ojos. Y ahora, con esa conciencia, con ese estado de estar en el aquí y en el ahora, vamos a hacer este ejercicio. Marta. Bueno, y ya teníamos un esferográfico, un lápiz o algo con que escribir. Y lo primero es
Mi juego favorito cuando era niño o niña, ¿cuál era? ¿Cuál era mi juego favorito cuando yo era niño o niña? Y te voy a preguntar, Maggie, ¿cuál era tu juego favorito cuando eras niño o niña? Mi juego favorito era vestirme con la ropa que estaba ahí para doblar y para guardar, y ponerme los zapatos de taco, y ponerme los vestidos, y ponerme el pelo de una camiseta, y modelar y jugar. Ese era mi juego favorito cuando era niña. Bueno, te cuento que mi juego favorito cuando era niña era, las cosas más importantes eran las cajas. Me encantaban las cajas donde venían, qué sé yo, los regalos o venía cualquier cosa de las televisiones. Y con esas cajas construíamos unos trenes y nos imaginábamos que construíamos casas, trenes y era nuestro espacio favorito. Entonces era la construcción, el hacer, crear cosas con esas cajas era mi juego favorito. Y ustedes van a escribir en su infancia cuál era su juego favorito. Ya lo tienen, ya lo escribieron, ya se acordaron cuando jugaban tal vez con sus vecinos, con sus amigos, con sus hermanos. ¿Qué es lo que más disfrutaban o qué más les gustaba en ese juego favorito? Bueno, y vamos a otra cosa, es ¿cuál fue la travesura para la cual o por la cual me reprendieron? Una travesura que yo hice en mi infancia y por la cual fui castigado o castigada. Me imagino que cuando somos niños, a pesar de que a veces no creemos que son travesuras, hacemos. Sin embargo, los grandes, los adultos, a veces nos castigan por ciertas cosas. ¿Cuál fue tu travesura, Maggie? Mi travesura por la que me castigaron, yo habré tenido unos 6 o 7 años más o menos, y mi mamá tenía un lugar, un cofrecito donde ponía monedas de lo que los vueltos, todo lo que le regresaba de la tienda. Y era alto, o sea, era en la cocina, pero era un lugar altísimo. No sé cómo me subí por los cajones, por no sé cómo lo logré. Y tenía ahí donde guardaba los vasos, los platos, todo, y era altísimo, yo me acuerdo, pero no sé cómo logré subirme. Y tenía yo un vestido con un bolsillito en pechero aquí. Entonces yo me cogía las monedas y me iba a comprar caramelos. Y yo regreso feliz de la tienda, no feliz, yo regresaba con los caramelos aquí, hecho un bulto, pero yo nunca me iba a imaginar que mi mamá me estaba esperando en la puerta. Entonces yo llego, y cuando llego y con la cosa aquí llenita de caramelos, y mi mamá me dice, ¿qué traes ahí? Y ahí ya no me acuerdo más. O sea, yo me acuerdo que me vio con la correa, me vio las manos, que no se coge, que no se compra, que lo que no es tuyo no se coge y todo. Y hablando, reprendiendo y hablando y hablando y hablando. Nunca más en la vida me cogí una moneda de los vueltos. Es que eran los vueltos. Bueno, yo te cuento mi experiencia de travesura para la cual me reprendieron. Nosotros vivíamos en una familia extendida, eso significa que estábamos los abuelos, los tíos, los primos, cada cual tenía un espacio, sin embargo vivíamos todos juntos y en el campo. En el campo es fuera de la ciudad. Era lejos, era alto y era de moda los coches de madera. Y nosotros queríamos un coche de madera, pero no teníamos las ruedas. Entonces había nacido una prima pequeñita y le compraron un coche para pasear. Entonces nosotros lo que hicimos es
sacamos y cortamos las ruedas del coche del carro de pasear de mi prima para ponerle en el coche de madera. ¿Ya? Entonces dañamos el coche de paseo para hacerle el coche de madera, pero el coche de madera nuestro era de súper lujo, ganamos la carrera y también ganamos una buena correiza que nos dieron a toditos por haber dañado el coche de paseo de mis primas. Entonces ese es el que más me acuerdo, que sí nos castigaron gravemente por haber cogido y dañado algo que no era nuestro. Y ahora les pedimos a ustedes que están haciendo este taller que piensen alguna travesura cuando eran niños que les castigaron. ¿Fue solos? ¿Fue acompañados? Porque a veces es más fácil que te castiguen cuando estás en grupo que te castiguen cuando estás solo. Entonces, piensen ustedes una travesura por la cual les castigaron y la anotan en su cuaderno. Listo. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Es un castigo que recibí y del cual nunca me olvidaré. Que tal vez fue justo, porque cuando yo hago una travesura, pues pago porque sé que realmente me merezco, ¿no? Pero a veces sucede que yo no veo o no me doy cuenta de algo y recibo un castigo injusto posiblemente. Entonces, un castigo que recibí y del cual nunca me olvidaré. Maggie. Eso, a ver, un castigo que recibí y que según yo era injusto, era cuando yo estaba adolescente y yo no me acuerdo, pero era rebelde, o sea, yo sí me acuerdo que le repunteaba a mi mamá, o sea, le discutía cosas o no le obedecía, yo no sé, pero era yo rebelde. Y yo me acuerdo que mi mamá, no, creo que no quise lavar los platos. No me acuerdo exactamente qué no quise hacer, pero fue desobediencia. Y me dio con la correa, con la zapatilla, y creo que le logré quitar la correa, se sacó el zapato, después la cuchara de palo, después el plato, porque estábamos en la cocina, y entonces como yo ya era grande, ya me esquivaba, o sea, ya podía. Entonces, hasta que me cogió, y ya no sé cómo me cogió, creo que de los pelos me cogió, y ahí ya no me pude defender, pues. Pero esa es la que más me acuerdo. Mi mami no se acuerda, nosotros hemos conversado, no me acuerdo, ¿cuándo fue eso? Y para mí quedó así grabadísima. Esa es la que más me acuerdo. Bueno, la que más me acuerdo yo es que estaba enferma, me quedé en cama, tenía fiebre, para mí no era muy frecuente que esté enferma y mi mami me hizo una jarra de limonada y puso alto en la cama. Y yo tenía mucha sed, estaba volando en fiebre y me levanté a servirme yo un vaso de limonada y como era chiquitica se me cayó toda la limonada encima. No se rompió la jarra, el vaso, entonces yo me asusté, puse la jarra de limonada en el mueble donde estaba, el vaso a un lado y me tapé porque tenía miedo, dije ya mi mamá me va a castigar. Y cuando vino mi mami, efectivamente, ella pensó que me había orinado en la cama. Y realmente lo que pasó es que me regué toda la limonada encima. Igual cogió una correa y me pegó. Yo estaba enferma, estaba mal, tenía sed y no sabía cómo defenderme y me pareció una cosa de lo más injusta y me quedó grabada también ese castigo que me hizo, que yo no le veía el sentido también. Y les vamos a pedir ahora a ustedes que escriban cuál fue un castigo que recibieron y que nunca se olvidará. En el cuadernito van a escribir cuál fue ese castigo. Listo, ya lo tienen escrito y ahora vamos a un premio o recompensa que recibí en alguna etapa de mi vida y que como que me subió la autoestima y que realmente fue importante. Maggie.
Un premio que recibí fue más en la escuela. O sea, en la casa era como, te daban para comprar el chocolate, el premio, el que nos daba siempre. Pero un reconocimiento fue ya en la escuela, cuando nosotros, yo estaba en sexto grado y entrenábamos para competencias de interescuelas y nosotros jugábamos básquet y voleibol. Entonces, ese reconocimiento, o sea, ese momento es cuando nosotros jugábamos, estábamos en pleno campeonato y mi papi estaba atrás apoyándonos, bueno, apoyándome, y ganamos. Entonces ganamos el reconocimiento del primer lugar y estaba mi papá también ahí que por casualidad fue, porque normalmente no iba, sino que fue a ver. Y él se emocionaba y después ya estaba de director técnico y toda la cosa, pero para mí ese fue como un reconocimiento que ganamos, nos dieron el premio, las medallas y estaba mi papá también ahí. Ese lo tomo yo como reconocimiento. De ahí en la casa, exactamente en la casa, el reconocimiento eran los abrazos, el reconocimiento era irte a comprar, te daba la plata para comprarte el manicho y ya era el reconocimiento. Bueno, para mí también fueron las medallas que yo sacaba por ser buena atleta en el colegio. Sin embargo, lo que a mí me molestaba era que me hacían pasar adelante para darme las medallas y todo el mundo me veía y no sé, a mí me parecía que no quería ser mirada o que no quería que me reconozcan ni me aplaudan, sobre todo en el colegio o en la escuela. Entonces, sí, muchas medallas por lo deportivo. Sin embargo, me sentía avergonzada que me miren y que yo estar vulnerable, mirada por todo el mundo. Desde que era pequeña no me gustaba ser mirada. Entonces, esos fueron los premios que recibí. Como tú dices también, en mi casa no era frecuente que te den premios, ¿no? Más eran los castigos, las reprimendas, porque sacabas malas notas, porque habías hecho algo malo. Sin embargo, cuando hacíamos algo positivo, no nos reconocían o no nos aplaudían o no nos valoraban. Seguramente la cultura o la educación era así en nuestra familia o en nuestra casa, que solamente cuando hacíamos algo malo era que éramos mirados y vistos. Ya, entonces les invitamos a que ustedes que están haciendo el trabajo también vean cuál era un premio reconocimiento que recibí. Y lo van anotando, lo van poniendo y se van acordando de esas vivencias tan importantes dentro de mi familia. Bueno, ahora vamos con otra, que es las cualidades que otros reconocen en mí. ¿Qué cualidades son las que otras personas reconocen en mí? Maggie. Las cualidades que otras personas reconocen en mí es, yo creo que la alegría. La alegría, que soy líder, que digo, vamos y empujo, o que uno, o que trato de hacer las cosas. Esas son más es la alegría la que reconocen en mí. Bueno, en mí en cambio es la creatividad. Y la creatividad es de cualquier basura yo puedo transformarla en algo que sirve, en regalos. Desde que era pequeñita, me acuerdo que hacía unas carteritas con las pepas de mango, les hacía secar al sol, les sacaba lo que había dentro, quedaban como carteritas, les ponía unos hilos. Eso tenía yo para regalos de Navidad, para mi mamá. Siempre buscaba algo que hacer o algo que construir o algo que transformar y me reconocían también de liderazgo, tanto positivo como negativo. El liderazgo positivo, negativo era que
que tenían que tener cuidado conmigo porque como los primos que vivíamos juntos me seguían siempre porque tenía ideas muy creativas, tanto para lo positivo como lo negativo, muchas veces les llevaba a caminos peligrosos, ¿no? A salirnos de los límites, a ir a buscar los aguacates que parecían mejores del terreno del vecino, y ahí muchas veces tenían perros que nos ladraban, nos seguían, nos mordían, o los vecinos nos encontraban y teníamos que correr para que no nos cojan o algo así. Entonces, una de las cualidades es la creatividad, Maggie. Y ahora ustedes, ¿cuál es una de las cualidades que reconocen otras personas en ustedes? ¿Las van a apuntar en su cuaderno? Es decir, ¿qué me reconocen hasta ahora desde cuando era pequeñito, adolescente y hasta el día de hoy? La anotan en su cuaderno. Y ahora vamos a ver una experiencia hermosa que viví con mi familia. Cuéntanos, Maggie. Tengo muchas experiencias hermosas. Verás, le voy a poner prioridad. Yo tengo una experiencia hermosa con mi familia cuando éramos niños. Justo estábamos en la edad de que todos caminábamos, nosotros somos 7, bueno, 8. Y estábamos en la edad que todos caminábamos y éramos el rondador, ¿no? Entonces, de la chiquita a la grande, hasta el ultimito que ya caminaba. Y hay un lugar en mi tierra que es la Gruta de la Paz. Y mi papi y mi mami nos llevaban siempre y hacían sándwich de mortadela y con jugo de naranja, creo que era. Y era lo más hermoso porque pasábamos súper bien, bajábamos caminando, porque antes no había, o el camino era bien feo. Siempre había accidentes al precipicio. Entonces había el patro, unos carros así como cuadraditos y se veía el precipicio, pero con el miedo y todo llegábamos. Y después bajábamos a la gruta y sí hay que ir a pie totalmente. Entonces era una aventura para nosotros y pasar el puente y llegar a las piscinas. Y de ahí otra vez de regresar, porque la regresada igual era esperar quien nos saque, porque no es que había buses y la vía no es que estaba bien. Entonces esperar o subíamos en camioneta. Cuando llegábamos a San Gabriel era todo el mundo, una vuelta al parque, una vuelta al parque. Era lo mejor que nos podían hacer, darnos la vuelta al parque. Y de ahí ya nos llevaban a la casa, pero y eso hacíamos, yo pienso, una vez cada mes o algo así. O sea, sí era algo seguido, pero eran los mejores momentos. Y no es que íbamos equipados, ni nos preocupábamos ni por comer nada, era toda la aventura que pasábamos ahí, porque ya todos caminábamos, entonces no había que marcar a nadie, ya todos íbamos más, como rondador. Esa es, o sea, en prioridad, esa es la experiencia más hermosa. Bueno, parece que estamos similares. Nosotros, en cambio, como vivíamos afuera de la ciudad de Quito, hay un monte que se llama Ongüí y había las acequias y se subía y al último del monte había unas cruces. Entonces nos organizábamos toditos, iguales ya caminábamos. Teníamos una tía que era la que cuidaba a los niños porque todavía no tenía hijos. Íbamos cantando, nos iban haciendo como que fuéramos soldados y caminábamos, cogíamos ramas, pasábamos los árboles de eucalipto, saltábamos la acequia y era un camino largo para niños que éramos. Nos demorábamos siquiera unas 2 o más horas en subir, pero la alegría era llegar a la cruz. Y cuando llegábamos a la cruz era el éxito de la vida. Ahí no había para tomarse fotos, selfies, nada, sino que era haber cumplido un reto, haber cumplido una meta y a tomar agua de la acequia. En ese tiempo el agua de la acequia era limpia, entonces no era un problema. ¿Ya? Y llevábamos sí algo de comer. Sin embargo, cuando bajábamos y llegábamos a la casa,
había una motera. Una motera era una señora que vendía mote con chicharrón y tenían unas canastas de mimbre donde estaba una como sábana y adentro tenían el mote calientito y tenían picadillo de cebollita con perejil y zanahoria y tenían los chicharrones y nos sentaban a toditos en fila y nos compraban y nos daban, ¿no? En unos papeles periódicos, nos daban ahí el mote con chicharrón. Entonces, eso era lo máximo y al llegar abajo y de premio tener el mote con chicharrón y ya estábamos el día salvado y era la felicidad más grande del mundo. ¿Ya? Entonces, también era una aventura como niños haber logrado una meta y después recibir una recompensa a todos y compartir. Eso también es. Y ahora les invitamos a ustedes que pongan en su cuadernito cuál fue una experiencia hermosa que vivieron como familia. Listo. Ahora vamos al otro lado, porque a veces tenemos lados claros y otras veces lados oscuros, ciertas experiencias maravillosas que nos traen sentimientos de emoción, de alegría, de triunfo, de logros. Y ahora vamos a ver un defecto que no quiero que otros se enteren de mí. Algo que escondo, me es difícil mirar, reconocer, un defecto que no me gusta que las otras personas vean en mí. Maggie. El defecto que sí me causa mucho es que me cuesta, ¿no? Reconocerlo, es que me da pereza. Es que soy perezosa. O sea, y yo, Dios mío santo, así como que, ay, me morí. Ya no quiero, qué pereza. O sea, y a veces me cuesta mucho salir de ahí porque la dejo ganar. A veces le doy permiso y la dejo ganar y nos ponemos perezosas. Pero sí me cuesta. Bueno, una de las cosas que a mí me cuesta es que a veces creo que soy dueña de la verdad y que yo tengo razón. Y que cuando otra persona o mi marido o mis hijas tienen otro punto de vista y me dicen que no tengo razón, yo tengo una rabia, una molestia, unas iras porque pienso que yo soy la dueña de la verdad o mis verdades son mejores que las de otra persona. Y a veces niego y no quiero mirar eso y me pongo molesta, brava, mal genio y no reconozco que sí, que mi forma de ver y hacer las cosas es una parte y en cambio las otras personas pueden ver desde otro punto de vista. Entonces ahí me enojo y me sale una rabia terrible. Eso es. Y bueno, y ahora les invitamos a ustedes que están compartiendo con nosotros que digan algún defecto que no quieren que otros se enteren de ustedes. Y lo van a escribir en su cuadernito, algún defecto que no me gusta mostrar o que no quiero que se entere. Listo, muchas gracias. Y ahora vamos con otra cosa. Es un castigo que realicé con mis hijos y o hermanos, del cual me arrepiento. Aquí. Con mis hijas, un castigo que yo realicé justamente es por la desobediencia. O sea, yo creo que eso es lo que aprendí. Y es cuando yo le digo, haz algo y me dice, no quiero, no me toca, o eso te toca a ti, o eso no es mi responsabilidad. Y es como que, o sea, mi mente se cierra y dice, yo soy la que manda aquí. Entonces, ahí me desconfiguro totalmente cuando me contradice o cuando yo doy algo y le digo que haga algo y me dice no porque, y me argumenta y me trata de dar la vuelta y para salirse con la suya. Entonces, una vez ya no pude más,
mantener la calma y sí, ya, correíta, y ahí le di con la correa. Sí me arrepiento porque no era tan grave, o sea, pero yo exploté, o sea, yo me cerré totalmente y no, ya no vi nada, o sea, ya dije, no sé ni, tenía ahí tanta ira que no sabía, o sea, tenía tanta ira. Entonces ya le di con la correa, vino la otra hermana a defenderla, también le di con la correa. Entonces las dos se llevaron su premio y sí fue, o sea, no fue tan grave. Después me di cuenta, o sea, cuando ya respiré y dije, no, o sea, porque ella me decía, no, ¿por qué? No hay razón, es injusto. Y empezaba a poner sus argumentos que eran válidos. Entonces, sí me dio culpa, o sea, sí me dio arrepentimiento y dije, sí, o sea, estuve exageradamente molesta. Me enojé, me dio iras y entonces ya. Pero después ya lo hablamos y ahora cuando tengo esas crisis de que me empieza a argumentar cuando yo le digo algo, entonces yo le empiezo a argumentar, le digo, mista, no me argumentes porque me voy a transformar, se me está entrando el diablo, se me está entrando el diablo, entonces para y ya no, y el diablo ya se va, y a mí se me entra nomás. Bueno, a mí me pasó algo así cuando mi hija primera tenía unos 2 años y medio, que también era confrontativa y que yo no podía manejar la situación y le di una cachetada. Y después me sentí tan culpable y tan mal que me encerré en el baño y empecé a llorar. Y digo, ¿cómo puede ser posible que yo maneje con una niña tan pequeña la violencia física por no poder manejar una situación de tal vez de desobediencia o de confrontación conmigo que no quería hacer algo, no quería comer, no me acuerdo qué era, sin embargo sí me acuerdo de que fue algo que yo juré nunca más volverles a poner un dedo encima y lo he cumplido hasta el día de hoy. Me ha costado, pero lo he cumplido, ¿ya? Y que yo sigo sosteniendo que no es factible que un adulto pueda usar la fuerza con un niño o con ninguna otra persona en lugar de poder usar la comunicación y poder poner límites y reglas claras. Entonces sí, también me ha pasado esa situación. Bueno, y ahora ustedes cuéntenos algún castigo que realizaron con sus hijos, hermanos, del cual se arrepienten y lo van a listar ahí, sobre todo poniéndolo en prioridad, porque a veces son muchos, a veces decimos no, no se me ocurre, yo nunca he usado la fuerza. Sin embargo, muchas veces usamos chantajes emocionales, a veces usamos violencia verbal o violencia psicológica, algo van a poner en su cuadernito. Listo, vamos a pasar a otra pregunta y esta pregunta es, una persona que me causó mucho daño cuando yo era niño o adolescente o en la actualidad. Sabes que yo no logro encontrar a eso. Por ahí una profesora de la escuela, o sea, pero mucho daño así que me marcó, no. Pero una profesora de la escuela que era así como muy grosera, me acuerdo, que nos jalaba el cacho, o sea, el peinado nos jalaba porque no aprendíamos, no poníamos, no sé, en ese momento nadie entendía, pero era un terror y nos jalaba. Una vez nos hizo, antes de entrar al aula, nos hizo formar y íbamos entrando y nos iba jalando el cacho. Así. Que ahora me da risa, pero en ese momento era como, qué horror, o sea, qué terror a esa profesora. No, era lo peor, así. Ni hablar no podíamos porque era horrible.
de lo que puedo acordarme. Luego no tengo yo una imagen clara de una persona que haya causado mucho daño. Y luego ya los novios por ahí que uno sufre de amor y toda la cosa, pero que piensa que es que te hace daño, pero no llega al punto de hacer de daño. O sea, yo pienso que es que te rompe el corazón, nada más. Pero de la profesora de la escuela sí me acuerdo que le teníamos terror. Bueno, yo también sufrí de una profesora en la escuela. Yo entré al colegio alemán cuando tenía 4 años y ahí teníamos una profesora. Ya les habíamos contado que yo era una niña muy creativa y nos enseñaban desde esa edad matemáticas con unos pedacitos de madera de colores. Entonces, el pequeñito era el 1, un más grandecito el 2 y así hasta el 10. Y yo en vez de contar o hacer números, hacía casitas y hacía construcciones, porque eso es lo que me gustaba. Y esta profesora cogía el 10 era el pedazo de madera más grande y me daba en las manos con el pedazo de madera y me tumbaba mis casitas que yo construía. Entonces eso para mí era una violencia grande, o sea que de alguna forma me dañaba lo que yo construía y me pegaba en las manos. Y también se burlaba de mí y hacía que los niños se burlen de mí, ¿ya? Porque no hacía lo que ella decía que hay que hacer. Entonces eso sí me marcó bastante, me marcó durante mi vida de que no quería que me miren ni que me vean, porque yo tenía una forma diferente de aprender, una forma diferente de hacer las cosas. Y era un adulto que me calificaba o me desvalorizaba o que me golpeaba, aunque sea con ese pedazo de madera, como decir, no estás bien, no estás haciendo bien, esa no es la manera, esa no es la forma. Y se burlaba con mis otros compañeritos de que yo hacía las cosas diferentes. Entonces sí me marcó. Y ahora les pedimos a ustedes que escriban una persona que causó daño, miedo en algún momento de su vida. Y lo ponen y lo escriben al ladito para compartir con nosotros. Bueno, y hoy sí vamos a ver una persona de apoyo en mi infancia. Alguien que le tengo como un ejemplo, como un mentor, como una persona valiosa que me dio un ejemplo cuando yo era niño o niña. Hay una persona, cuando nosotros éramos niños, mi papi y mi mami entraron a un cursillo de cristiandad, se llama, y ellos conocieron, o quien los motivaba y todo, era un sacerdote. Este sacerdote les acompañó en su matrimonio y todo, y era muy amigo de la familia, entonces era como que cuando nosotros estábamos, no sé, así como perdidos, un poco tristes, cuando estábamos así como sin saber qué hacer, yo pienso que mi papi se daba cuenta, porque nosotros no, yo me imagino que nos veía tristes, porque es como que uno no es tan consciente de eso, o es un estado a veces normal. Nos mandaba donde él, y él nos decía cosas así súper lindas. No, cuando yo estaba en primer curso más o menos, ahí nos regalaba libros para leer. Entonces, para mí, ese sacerdote nos marcó, o sea, nos ayudó a cambiar todo, a mejorar, a vivir, a convivir. Yo pienso que yo no estoy consciente de que mi papi y mi mami hicieron algún tipo de terapia o algo así, pero yo creo que sí, y lograron formar un vínculo muy grande desde mi familia, y él nos acompañó siempre hasta ahora. Bueno, yo tenía en cambio una tía, esta tía que nos llevaba a Longwy. Ella también era muy religiosa y nos formó en lo que es la primera comunión
y era una persona de apoyo, de escuchar, de estar presente, de lograr que nosotros como niños hagamos teatro, hagamos otras actividades y sobre todo ponía mucha alegría en nuestra formación, ¿no? Y estaba pendiente de que aprendamos el Padre Nuestro, de que aprendamos ciertas cosas de la religión que eran importantes para ella. Para la familia también, sin embargo, no es que se preocupaban de enseñarnos, sin embargo, ella era muy persistente con eso y lo hacía de una forma de contar cuentos, de contarnos metáforas, de que podamos reflexionar. Y yo creo que fue una de las personas importantes en mi infancia de apoyo, sobre todo cuando estábamos tristes, como tú dices, o cuando llorábamos, o cuando una vez me rompí la cabeza por algo, me llevó al centro de salud, ya, ese tipo de situaciones. Bueno, y ahora ustedes, esta es la última pregunta, si es que la van a escribir, una persona de apoyo durante mi infancia, que son importantes para que las podamos reconocer y valorar en este camino. Recuerden que estamos viendo prevención de violencia laboral e intrafamiliar y herramientas de comunicación asertiva. Ese es el tema, entonces comunicarnos, reconocer, valorar las personas y las experiencias lindas de nuestra vida, así también como las situaciones a veces difíciles, vividas, ciertas violencias, ciertos castigos, ciertas situaciones que hemos vivido en la infancia, también nos ayudan para ver cómo somos el día de hoy y cómo así traemos estas conductas bien tratantes o estas conductas maltratantes. Listo, ya lo tienen. Así es que vamos a seguir. Vamos a respirar, vamos a valorar porque hemos recogido, hemos sembrado y hemos recogido frutos de unos terrenos que están al lado del río de nuestra vida. Vamos a agradecer por todas esas experiencias, tanto positivas como negativas, que nos ha traído la vida, que nos construyen y por lo que somos el día de hoy. A todas las personas que han pasado por ese río de nuestra vida, muchas de ellas ya no están porque se fueron antes que nosotros y otras de ellas todavía están y tenemos la oportunidad de darles las gracias, de contarles lo importante que fueron en la construcción de lo que somos ahora en la actualidad. Y vamos a seguir, vamos a continuar. Y para continuar, vamos a abrir nuevamente el programa. Y dentro de esto es recordar qué tipo de maltrato hemos sufrido en la escuela. Muchas veces la violencia la invisibilizamos. ¿Qué significa invisibilizar? Cuando lo normalizamos y decimos, sí, es normal que los padres peguen a los hijos. Es normal que los profesores o docentes reprendan o califiquen a los estudiantes. Aquí podemos ver una profesora que le dice al estudiante que es un burro. Muchas veces anteriormente nos ponían unas orejitas y nos hacían sentar contra la pared y toda la clase se reía de nosotros. Era muy frecuente que los padres te castiguen o te corrijan, ya sea con la correa, con las zapatillas, como te acuerdas tú, Maggie, o muchas veces con otros elementos como palos de escobas, la mano, golpes fuertes dentro de esto. Y ustedes ven aquí que los dos sitios donde más se genera este tipo de maltrato sufrido, de conductas maltratantes, son en la familia y en la escuela.
Es triste porque se supone que esas dos áreas son las más importantes y donde los niños y niñas estamos la mayor cantidad de tiempo. Y cuando eso vivimos, después, ¿qué sucede? La trasladamos a esa forma de comunicación a nuestro espacio de pareja. Porque al principio estamos enamorados, estamos bien. Sin embargo, cuando se presentan ya situaciones de convivencia en la cual no estamos de acuerdo o no logramos mirar o hacer las cosas de la misma manera, usamos esas formas que vivimos en nuestra familia o en nuestra escuela o en la sociedad con la persona que más queremos o la que elegimos para hacer nuestra vida y nos vamos a ciertas conductas de golpes, maltratos verbales o de poner límites entre las relaciones. Y esto no pasa solo en el hogar, sino que se va también a la sociedad. Recuerden que hemos vivido situaciones muy fuertes de violencia, que muchos de nosotros tenemos miedo de salir solos al parque o hacer ejercicio por temor a asaltos o a ciertas violencias del exterior. Entonces, esto se filtra significa de ámbitos más pequeños hacia los más grandes o mayores. Esto en relación a eso. ¿Cuáles son las estrategias que se ven para usar la fuerza? Hemos visto que es el castigo y el castigo inicia cuando somos pequeños. En vez de que los hijos paguen consecuencias por conductas realizadas, usamos el castigo. Una consecuencia para una conducta no deseable sería si es que yo te dije que salgas con saco porque va a llover. ¿Ya? El rato que tú sales y no me haces caso, no obedeces de traer un saco, la consecuencia es que te mueras de frío y te mojes. Y si te mueres de frío y te mojas, posiblemente te enfermes. Y si te enfermas, pues hay dolores, hay fiebre, tienes que quedarte en la casa, tomar medicamentos o tal vez recibir una inyección. Entonces es permitir que los hijos sufran las consecuencias naturales y lógicas de su comportamiento. Un castigo, en cambio, sería si es que yo te digo, lleva tu saco y tú no quieres, yo coja la correa y te pegue o te maltrate para que tomes tu saco. La intimidación, es decir, yo te intimido y pongo mi cuerpo y me tienes miedo y por eso me obedeces. El uso de la fuerza que ya vimos, la violencia es otra estrategia de uso del poder. El uso de la autoridad, es decir, como yo soy tu jefe, yo te puedo ordenar y decir lo que necesitas hacer porque yo soy la autoridad. Como yo soy tu papá, tu mamá, uso la autoridad a la fuerza y logro que me obedezcas porque me tienes miedo. Otro es la amenaza, la sumisión. Esas son formas. Y vamos a mirar ahora qué dice la ley orgánico reformatoria del servicio público. Y dice que todo comportamiento atentatorio a la dignidad de una persona que ocasione menoscabo, maltrato, humillación o prejuicio en la situación laboral se considera mobbing. Eso es la violencia laboral. Y lo voy a repetir, todo comportamiento que atente a la dignidad de una persona, que ocasione menoscabo, maltrato, humillación o prejuicio en la situación laboral, es violencia laboral o mobbing. Y uno dirá, bueno, ¿y qué será atentatorio a la dignidad de una persona? ¿O que causa menoscabo? ¿O qué será una humillación o un prejuicio? Porque a veces hay conductas que se ven tan normales porque todo el mundo las hace que no avanzamos a distinguir
qué significan estas palabras que está en la ley reformatoria del servicio público. Entonces, Maggie, cuéntame qué significa para ti atentatorio a la dignidad de la persona. ¿Qué sería atentatorio contra tu dignidad, Maggie? Un ejemplo de atentatorio a la dignidad es cuando, desde mi punto de vista, ¿no? Porque no sé literalmente qué es, pero desde mi punto de vista es que empiezan a decirte no puedes o ¿por qué me dejaste las tapas y te llevaste las ollas? O ¿para qué se preparas? O ¿ustedes qué es? Licenciada, ¿usted qué es? Ah, vaya a seguir estudiando. O sea, empiezan a quitarte tu valía, el valor que tienes o para lo que estás ahí. Uh-huh. Bueno, también el atentatorio a la dignidad de la persona significa, por ejemplo, si es que tú vas a un empleo y ahí dice cuáles son tus funciones y sin embargo yo hago que traigas el café, que limpies los baños, que barras, que asees, siendo tú un perfil diferente y que no eres para eso, pero como yo te mando que soy tu jefe, ¿ya? Y no te queda más porque si no te despido. Entonces estoy atentando contra tu dignidad, logrando que tú hagas cosas que no te corresponden o que te humillan o que de alguna forma te están diciendo usted sirve para limpiabaños o sirve para empleada doméstica o sirve para esto, ¿ya? O usted tiene que hacer lo que yo quiero que haga porque yo soy el jefe, ¿ya? O de alguna manera que yo haga que firmes papeles que le corresponden al jefe y no asuma él la responsabilidad, sino que tú las tengas que asumir y si es que hay glosas o hay alguna situación, tú pagues la responsabilidad. Eso es una conducta atentatoria a tu dignidad. ¿Ya? ¿Y qué te ocasiona menoscabo? Si es que yo me burlo de ti, si es que chismeo y digo cosas de ti que no puedo comprobar o que no son ciertas solamente para que la gente se burle de ti o te vea de mal modo, eso también puede ser. Si es que yo en público te digo que tu trabajo no vale o que no has hecho bien o te insulto o te maltrato en público, ya eso es una humillación. En privado es violencia, sin embargo en público es una humillación y te perjudica laboralmente. Esas son una de las cosas. Y dentro de esto tenemos que reconocer que en el acoso laboral en el Ecuador se sanciona con despido. Eso es importante. Si es que yo recibo o ejerzo alguna conducta de acoso laboral, en el Ecuador me pueden despedir. O si es que alguien tiene esa conducta conmigo, ¿ya? Y yo puedo comprobar eso, ocasión de despido. Y puede ser un maltrato físico, y maltrato físico no solamente es me golpeó con el puño, es decir, me empujó con el cuerpo, me zarandeó, me tomó duro del brazo, me jaloneó. Eso es maltrato físico, sino que a veces no lo miramos, no lo vemos, ya me pone el cuerpo encima, me empuja con su cuerpo. Eso es maltrato físico. Sin embargo, yo no puedo decir que me ha pegado. Sin embargo, es maltrato físico. El que te empujen para que camines o el que te cojan y te jalen es maltrato físico y a veces no lo miramos y decimos, no, él es así o ella es así. Y no es así. Nadie puede sobrepasar los límites de tu espacio físico como poniéndote el cuerpo para que decir, bueno, pelea o ándate contra mí, o empujándote o jaloneándote o zarandeándote. Eso es maltrato físico. Maltrato emocional
Y maltrato emocional, hay muchas formas de maltrato emocional. ¿Ya? Los sarcasmos, los chistes, muchas veces los apodos que menoscaban, ciertas actitudes, ¿ya? Que es invisibilizarte, que me hables y yo no te conteste, el que de alguna forma descalifique cualquier comportamiento laboral tuyo, eso es maltrato emocional. Acoso sexual. Y acoso sexual no es única y exclusivamente tal vez una violación o una proposición indecorosa. Son chistes sexistas, son yo te toco o bajo la mano más allá de lo debido cuando estoy contigo, o insinúo sin insinuar ciertas situaciones, o propongo de frente ciertas situaciones porque yo estoy en el poder y tú tienes menos poder. Entonces, muchas de estas cosas son acosos laborales y también negligencia o invisibilización. Si es que yo te ordeno que hagas un trabajo que te pone en riesgo, ¿ya? Y yo soy negligente y no veo que tengas casco o no te doy los recursos necesarios de protección para que no sufras ningún daño, eso es acoso laboral de negligencia. Yo no me estoy preocupando por tu salud. Si es que, por ejemplo, en esta ocasión que hay contaminación, yo no te doy las mascarillas, no te doy una máscara de protección de gases, si es que es el caso, o un traje o los zapatos con protección o los arneses para que no te caigas, eso es negligencia. Invisibilización es como que tú no existes. No existes, ni siquiera te menciono, ni siquiera te doy responsabilidades, es como que fueres un mueble más o un ente, también es acoso laboral en el Ecuador. No sé, Maggie, si es que quieres argumentar algo más en relación a estas formas de acoso laboral. No, Marga, está claro. Ya está claro esta situación. Espero que para ustedes también esté claro. Y si es que algo no está claro, recuerden que tenemos la página en que ustedes pueden poner ciertas situaciones para aclararlas cuando tengamos las horas síncronas. A fin de cada sesión tenemos horas síncronas. Y vamos a contestar estas preguntas. ¿Qué es un acoso laboral? Y esto es importante, lo van a tener dentro de la plataforma y ustedes van a ir contestando esto. Es un caso de acoso laboral. Vamos a hacer estudio de casos y ustedes van a ir mirando y contestando qué es acoso laboral, si es un caso de acoso laboral, qué dice el reglamento interno de su empresa en relación a este caso que vamos a mirar. Vamos a explorar alternativas y proponer soluciones si se diera en su empresa los casos que vamos a ir trabajando, y presentarlos en plenaria significa que ustedes van a poner todo esto dentro de lo que es la plataforma, lo que ustedes piensan, creen o sienten.